Arias y hoy vamos a tener el gusto de contar con una compañera con un currículum impresionante. Perdón, es que no, déjenme tantito. ¿Dónde lo tengo? Espérenme tantito que se me... ¿A dónde se me fue ya. Es Romina Marasato Sparano, perdón. Traductora y escritora técnica, especialista en lenguaje claro y alfabetización médica, miembro de los comités técnicos de normativas lingüísticas en ISO, que conocen ISO, y ASTM, que es la Asociación Americana de Estandarización. Romina es una de las fundadoras y directoras de la Asociación de Editores en Español, SEA, en inglés, y miembro del Comité de Diversidad en ACES, Sociedad Americana para la Edición, lo mismo que del Consejo de la División de Ciencia y Tecnología de ATA. ATA es la Asociación Americana de Traductores. Además de que es juez de los premios Clermont en inglés y en español, al ratito nos comenta sobre estos premios, Romina. Fue profesora en Monterrey Institute de Estudios Internacionales, diseñó, fundó, dirigió durante varios años la carrera de maestría en gerencia de localización y traducción. Pues yo sé que el interés que tienen por conocer cómo se desempeña la corrección en Estados Unidos, en otro país con una lengua diferente. Estoy cerrando esta, perdón, porque se me fue, no sé a dónde, espérenme tantito, que se me perdió la... Aquí está, ya, ahora sí, perdón, ahora sí ya. Vamos a comentar con Romina, pues, en esta sección que es de oficio correctora, y supongo que, pues, lo más adecuado será que empecemos desde el principio. Romina es de Argentina, por eso también tantos colegas que están contigo. Romina, ¿dónde naciste? ¿En Buenos Aires? No se oye, Romina. Tienes apagada el micrófono. Tengo apagado el micrófono, bueno, ¿ahora? Ya. Sí, sí, crecí en La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, pero no la capital del país. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata y hace ya 22 años que estoy en Estados Unidos. 22 años ya. Sí, parece mentira. ¿Cómo te acercaste a la corrección de estilo, Romina? Porque tú no estudiaste letras ni comunicación, que es lo que normalmente se pide, ¿no? Sí, digamos, un poco la vida me llevó a eso, a pesar de que retrospectivamente veo que efectivamente tenía una conexión con el idioma muy fuerte desde muy pequeña. Recuerdo que me gustaba mucho aprender palabras, que mi papá nos contaba historias sobre Titibilus y cómo les hacía equivocar a los escribas en la Edad Media, y todo este acervo de historias y de tareas, más tarde me llevó a volver al idioma, y en el interregno yo estudié bioquímica, y como estudiante de bioquímica empecé a interesarme en traducciones porque había mucho material que no era accesible para la gente que no sabía idiomas, y me parecía muy importante colaborar, y justamente por eso me llevó a estudiar traducción y lingüística, y así, y en definitiva, la traducción también es una manera de corregir. Claro, te fuiste acercando. Oye, Romina, hablas del titibilus, tu papá les contaba, les hablaba del titibilus, pero no es muy común que la gente conozca el titibilus. ¿Por qué tu papá tenía contacto? Mi papá, mis dos papás, cosa no sé si común en otros lados, pero en Argentina tal vez sí, son psicólogos. Mi papá fue profesor de historia de la psicología y muy lector de filosofía, y bueno, realmente
le interesaba la construcción del conocimiento, en definitiva, y creo que era eso lo que lo llevaba a todas sus lecturas muy profundas y a compartir con nosotros las historias que, bueno, podían atraernos a mí y a mi hermana desde pequeñas, ¿no? Y esto de este Titibilus, de este pequeño demonio, nos había mostrado los dibujos, ilustraciones, ¿no? Que aparecen en las enciclopedias. Dejó una marca muy fuerte porque era muy atractivo pensar en que, uy, había este trabajo de los copistas. A mí me gustaban mucho las cuestiones de caligrafía, y bueno, eso me quedó en la memoria y de grande lo retomé. ¿Y qué es para una niña pensar en un diablo que vigila, que escribas bien, que no te distraigas, que estés atenta a lo que haces? Para mí en realidad fue siempre una metáfora, pero era muy interesante ver, digamos, la caracterización, la personificación de de la distracción, del desinterés, de la falta de conocimiento, que son todas las cosas que te llevan a equivocarte, de la falta de compartir conocimientos. Creo que es una de las cosas que a mí también me llevó a traducir, me llevó a corregir y me llevó a ser docente, que creo que la mejor manera de llevar adelante una tarea es aprender siempre. Claro, y la mejor manera de aprender que compartiendo. Cuando tuviste que elegir carrera, ¿no tuviste algún conflicto? Porque también te atraían las letras, ¿no? La lengua. Sí, yo de joven escribía poesía, gané concursos de poesía, que me dieron plata para hacer algunos proyectos personales. O sea, que no eres soprano, pero sí poeta. Sí, no, soprano, cantar nada, bailo, sí. Así que en algún próximo congreso en donde podamos estar en persona y podamos poner salsa, tango, bailamos. Cantar sí, bueno, nada. ¿Qué mejor marco que Bogotá, ¿no? Para bailar salsa. Sí, exactamente. Pero sí, el conflicto estuvo, pero siempre pensé que, bueno, el idioma era algo que estaba ahí, que era una herramienta, y cuando empecé a tener trabajo como correctora, como traductora para gente que estaba escribiendo artículos para revistas, gente que necesitaba traducir para una revista o para su propia investigación, dije, bueno, esto tiene que ir en serio, y ahí cambié de ruta. Dejaste, o sea, volví a estudiar, volví a la facultad a estudiar. Y entonces te acercaste más a la traducción, no tanto a la corrección. Sí, porque en ese momento, digamos, el concepto de corrector y de editor en Argentina era, digamos, casi exclusivamente en el ámbito editorial de las publicaciones periódicas o de libros. Editoriales. Y a mí me interesaba la información científica. No estaba difundida la figura del corrector o del editor en textos científicos, y la traducción sí. Entonces, bueno, seguí la carrera de traductorado, pero también, digamos, incluso ya trabajando en Estados Unidos y trabajando en control de calidad sobre traducción, yo siempre mi interés y mi función fue apoyar el paso de control de calidad que hacen los correctores. De hecho, en ASTM, en la Sociedad de Estandarización Norteamericana, el estándar para calidad de traducción es una normativa muy práctica que explicita con mucho detalle las tareas de corrección que pueden hacerse
en un proyecto de traducción que, bueno, en el ámbito del español en Estados Unidos es muy frecuente, ¿no? Trabajar en español a través de la traducción. Pero la traducción en cualquier idioma, de todos modos, implica la conversión del idioma por un profesional y además la corrección por un profesional. Y es este paso de control de calidad que históricamente no se explicitaba tanto, que históricamente no estaba fijado en una normativa, el que hoy en día abre la puerta a la corrección en español de la mano de la corrección en inglés, en la que sí ya existía la figura del corrector de publicaciones especializadas, en la que realmente, por ejemplo, la sociedad ACES, la sociedad de edición en Estados Unidos, ya tiene muchos años de experiencia, y hay otra sociedad que se llama EFA, la Sociedad de Editores Freelance, Independientes, y nosotros con SEA, digamos, venimos de la mano, aunque somos más jóvenes, con estas asociaciones, y tenemos el apoyo de esta trayectoria que han tenido los correctores en inglés, de decir, sí, es un paso necesario en la producción de un texto escrito, que no necesariamente tiene que ser un texto publicado como libro. Tú llegaste a Estados Unidos hace 20 años, ¿no? O sea, empezando el siglo, este siglo. Empezando este siglo tan interesante que estamos teniendo. ¿Y cómo te adaptaste ahí? ¿Te costó trabajo adaptarte? Sí y no. La primera semana, en Argentina nosotros estudiamos inglés y había por lo menos una fuerte influencia del inglés británico. La primera semana yo me preguntaba, ¿pero yo qué idioma hablo? Porque no entiendo nada. El acento, los modismos, y uno después se acostumbra con rapidez, teniendo la mente abierta. Tuve la suerte yo vine a estudiar y a dar clases de español en una universidad pequeña en Los Ángeles, y tuve la suerte de que el grupo de trabajo fue un grupo muy abierto, digamos, interesante. Adicionalmente me contrataron con el tiempo en una empresa de traducción a través de la cual tramité una visa para quedarme, porque yo no pensaba quedarme, y así vine a hacer entrevistas al Instituto de Monterrey, finalmente terminé haciendo una maestría aquí en Monterrey, que tampoco pensaba, porque pensaba en otro lado, y o sea, las cosas me llevaron a quedarme. Cuando ya estaba también lista, con pasaje para irme yo tengo familia en Italia, y bueno, iba a trabajar en Italia, conocí a mi marido, que es de aquí, y aquí estoy, con 3 hijos estadounidenses, y aquí estoy. Sí, dicen, los caminos de la vida no son los que yo creía, ¿no? O sea, la vida te lleva para los rumbos que quiere. Oye, pero problemas para empezar a trabajar con el idioma producido allá, ¿hay alguna diferencia con lo que ya habías trabajado en Argentina? Sí, hay muchas diferencias. Hay mucha más diversidad en la concepción de la audiencia, y la necesidad de adaptar a audiencias regionales. Yo particularmente me dedico, justamente por mi trayectoria en ciencias naturales, digamos, en bioquímica, en farmacéutica, me dediqué a instrumental médico, que tiene una audiencia muy técnica, y a materiales de educación para pacientes o información sobre salud, que tiene una audiencia muy general. Es todo el público, cualquier persona puede ser paciente, cualquier persona está interesada en mantener su salud. Y eso lleva a tener que tener en cuenta el alcance de tus textos y
en el sentido geográfico realmente. Es un texto, por ejemplo, para los CDC, los Centros de Control de Enfermedades, al que tiene acceso todo el país, o es un texto para los servicios que ofrece un seguro médico específico en uno de los estados. Por ejemplo, yo trabajo con varias empresas de seguro médico que tienen diferentes planes en diferentes estados, y las traducciones y las correcciones, a veces trabajo como traductora y a veces trabajo como correctora. Podemos hacer diferentes tareas con varios colegas con los que trabajo, y justamente para ese control de calidad uno necesita trabajar en equipo, y la corrección y la traducción para ciertas zonas geográficas cambia, y uno tiene que estar al pendiente, tiene que estar, mantenerse al tanto, tiene que entender la audiencia final a la que va, y muchas veces se trata de trabajar realmente en equipo con profesionales in situ, que realmente estén en ese medio. ¿Con eso eso es lo que te llevó al lenguaje claro, o fue el lenguaje claro aparte? En realidad, siempre me interesó la buena redacción, y me interesa el lenguaje informativo, me gustó siempre la literatura, pero la literatura es una parte del lenguaje escrito. Y creo que digamos, como comunicador científico, yo siempre apoyé la claridad, me dediqué cuando corregía escritos para, ya hace mucho tiempo, ¿no?, para profesores en la universidad en Argentina, me interesó siempre poder aportar, no digamos, decisiones arbitrarias, ni cambios por preferencia, sino realmente aportar claridad. Tuve en la Universidad de La Plata excelentes profesores de redacción que realmente nos dieron herramientas para afrontar cuestiones de claridad, y con el tiempo, y justamente pasar del ámbito de publicaciones científicas, farmacología, instrumental médico, a información sobre salud para el público en general, me fue imprescindible entender qué diferencia la claridad técnica de la claridad de divulgación. Claro. Y muchas veces en este movimiento del lenguaje claro, que empezó justamente tratando de simplificar la burocracia de la información gubernamental, o la oscuridad de la información empresarial, comercial, legal, a veces se confunde la claridad con la simplificación. Se confunde la claridad con la brevedad, oraciones cortas, palabras cortas. No siempre es posible, y muchas veces la brevedad incluso confunde, porque uno intenta hacer oraciones cortas o utilizar palabras cortas y quita significado que es necesario para que la persona que esté leyendo, para que el lector final realmente comprenda. Romina, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje claro y el lenguaje ciudadano? Oh, eso es una excelente pregunta. El lenguaje claro tiene dos acepciones, digamos. Tiene una acepción general que tiene que ver, que es el lenguaje que le permite al lector encontrar, entender y aplicar la información que se le presenta. Eso es en general. En particular, tiene, digamos, tres niveles de aplicación. El lenguaje claro técnico, que tiene que ver con la claridad en cuanto a la textualización de la información, al uso de la gramática correcta, al uso de cohesión en el texto, a la atención a la coherencia, al flujo informativo, a las relaciones lógicas, pragmáticas y estructurales del texto. Y otro nivel, que es el lenguaje ciudadano, justamente el lenguaje
para acercarse al público en general, en el cual, si somos especialistas y estamos hablando, por ejemplo, de eritrocitos, pues bueno, tenemos que entender que hay que explicar el término técnico para la audiencia que no está acostumbrada. Claro. No siempre hay que quitarlo, porque muchas veces le ayudamos, en mi caso al paciente, en otros casos tengo un colega que trabaja en lenguaje claro financiero y a gente que tiene que hacer inversiones o transferencias bancarias. Bueno, la persona que está utilizando esa información a acceder a mayores recursos gracias a que le dimos y le explicamos el término técnico. Y luego está, digamos, otro andarivel y otro aspecto del lenguaje claro es la lectura fácil, que en este caso sí es la simplificación de la información y de la presentación del contenido para personas con una serie de discapacidades que pueden ser a veces físicas, como por ejemplo disminución visual e incluso cognitivas, donde, bueno, realmente hay que hacer todo un trabajo de adaptación de la información para poder llegar y poder realmente ayudarle a la persona a usar esa información. Es decir, que el lenguaje claro y el lenguaje ciudadano son dos herramientas indispensables en el trabajo de corrección y de traducción, ¿no? Sí, indudablemente. Un aspecto interesante, una de las cosas que me llevó digamos, a dedicarme casi full time al lenguaje claro es trabajar con autores, tanto para traducir como para corregir, porque el texto no se comprende. Claro. Tener que volver al autor a decir, ¿y usted qué quiso decir aquí? ¿Y usted qué quiso decir allí? ¿Y esto quiere decir esto o quiere decir aquello? Y ese trabajo de comprensión en lo que en algunos ámbitos se puede llamar edición sustancial, es muy necesario y el corrector realmente a veces no se puede, a veces uno tiene que considerar no solamente al autor y a sus decisiones y preferencias, sino también a cuestiones editoriales, de voz editorial de la publicación en la que el texto vaya a aparecer, pero realmente cuando uno se acerca y trabaja ¿no? Que de esto se trata la corrección, de juntos, rección, regir, gobernar, de gobernar el texto juntos, no, digamos, en un estilo policial, sino de gobernarlo para llevarlo a buen puerto, para que el lector lo comprenda, para que el lector lo utilice de la mejor manera posible, y es un trabajo y una interacción que, digamos, yo hablando y dando clases y trabajando con colegas, fomento mucho. Trabajen con el autor, pregúntenle al autor. Uy, pero si yo le pregunto es que no entendí. Bueno, pero si no lo entendiste vos, que sos profesional, mal lo van a entender los lectores. Justamente por eso tenés que preguntarle. Y fomentar una colaboración y un ámbito de trabajo en el que no nos sintamos, no somos... muchas veces el autor sí sabe más que uno en el tema específico en el que está trabajando, ¿no? Pero no es que sea más, que alguien es más, o sabe más, o es mejor profesional porque hace o no hace una pregunta, no. Estamos trabajando en conjunto y lo que nos hace más fuerte es justamente poder preguntar y responder para mejorar el producto. Claro. Romina, ¿cómo empezó la asociación, la SEA? Dijiste que, bueno, hay otras asociaciones ahí en Estados Unidos, ya trabajando con gente dedicada al idioma español, pero ¿cómo les dio la idea? ¿Por qué no estar en una de las que ya están para que formar una nueva? Es una excelente pregunta. Así empezamos, en realidad. Helen Evy, nuestra presidente, se acercó a EFA para conformar, porque tanto EFA como ACES, las dos asociaciones en inglés, tienen algunos miembros en español. Helen es miembro de EFA, yo soy miembro de ACES.
Intentamos ver si, bueno, podemos ser una filial, una especie de subgrupo, y después de muchas charlas con ellos, e incluso con la Asociación de Correctores de Canadá, Editors Canada, tomamos la decisión conjuntamente con las asociaciones de lanzar una asociación independiente en español que colaborara con las asociaciones en inglés. Y de hecho, bueno, eso nos llevó tiempo, empezamos hace ya varios años. En el 2018 formalizamos esto, también un poco viendo el panorama que empezaba a crecer en Estados Unidos, en lugares donde se publican trabajos, por ejemplo, Indeed, LinkedIn, este otro grande que es donde se publican, bueno, hicimos una búsqueda de realmente si valía la pena apoyar al profesional de la corrección en español, y realmente sí, porque hay muchos trabajos que en su totalidad requieren de habilidades de corrección, o que como parte de la tarea, por ejemplo, hay muchos llamados a corrector y traductor, o traductor y corrector, ¿no? Hacer las dos funciones en tanto agencias. Nosotros acá tenemos muchas empresas que trabajan con servicios lingüísticos, agencias de servicios lingüísticos, o departamentos de producción de contenido internos de una empresa, de una organización, de una institución, tanto comercial como sin fines de lucro, en los que requerían que la gente tuviera conocimientos suficientes como para traducir y corregir y formar un equipo. Justamente tengo varios colegas que están trabajando en equipo, por ejemplo, en State Farm, la agencia de seguros. Tienen un equipo en donde trabajan como traductores y correctores. Y bueno, esto nos llevó a decir, sí, se necesita el apoyo, la profesionalización y el apoyo a los profesionales que están trabajando, y de la mano de estas asociaciones en inglés, lanzamos, Editors Canada nos ayudó mucho a nivel administrativo, con cuestiones de los documentos fundacionales. Nosotros, por ejemplo, nos interesaba mucho la actividad de Editors Canada, porque ellos también trabajan en francés. Entonces es una asociación que tiene bilingüismo. Y finalmente, bueno, lanzamos la asociación en español, elaboramos los principios de corrección en español y las etapas de intervención que nosotros consideramos, de acuerdo a no solamente a nuestra experiencia, sino al sondeo que hicimos del mercado, las intervenciones en corrección necesarias para el mercado en Estados Unidos. Romina, sin embargo, les tocó, empezaron también en un momento en el que supuestamente el corrector de estilo era una figura que desaparecía, y que yo digo que no desaparecía, se transformaba, y se transformaba porque con mucha frecuencia es el editor, pues, el trabajo de edición, el que está haciendo ese trabajo profundo con el texto. ¿Cómo es la figura del corrector y la figura del editor en Estados Unidos? Sí, hay la problemática, digamos, del control de calidad, de quién tiene que hacer qué cosa, existe tanto en inglés como en español. Nuestra postura desde SEA es dividir la intervención en lo que llamamos edición sustancial, que tiene que ver con masajear el contenido realmente del texto, más profundo, y que se acerca un poco a lo que incluso puede, colegas que hacen edición sustancial se dedican también a ser escritores fantasma. La corrección de estilo, que tiene que ver con la consistencia dentro del texto y el cumplimiento de normas de estilo, a veces predeterminadas y a veces que se tienen que generar internamente. La corrección de pruebas, como corrección puramente monolingüe, en el caso que sea esto una cuestión de traducción, en un texto traducido,
la corrección de pruebas es una cuestión puramente monolingüe de propiedad del idioma que se está utilizando, y consideramos que existe, digamos, el ámbito de la corrección bilingüe o la corrección, la edición bilingüe en traducción, en la cual el proceso es, a ver, el siguiente. En ASTM, los pasos para la aseguración de la calidad consisten en que el traductor traduzca, que haya un editor / corrector. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de la traducción, no necesitaríamos el corrector sería corrector de estilo y de pruebas entre paréntesis, porque no necesitaríamos una edición sustancial porque supuestamente el contenido ya está fijado, ¿verdad? Entonces se hace la corrección de estilo y vuelve esa corrección de estilo al traductor, que en esta etapa funciona como corrector de pruebas. Por supuesto que también, si este es el documento final, ningún problema. Si no es el documento final tiene que ser verificado por alguno de estos dos profesionales. ¿Por qué? Porque siempre, insisto, en nuestro caso de intervención bilingüe en Estados Unidos, muchas veces el diseñador, que también sucede en países hispanohablantes o mayormente hispanohablantes, pero bueno, aquí no sucede mucho, muy seguido, el diseñador que hace, que maqueta el texto, no sabe, pierde cosas. Y bueno, es la función de uno de estos dos profesionales en los proyectos de traducción, del corrector de estilo o del traductor, verificar que el texto que se ha finalizado con estas etapas de control de calidad sea realmente el texto publicado. O sea, cumplir con el flujo de producción tradicional, ¿no? Son las etapas que van siendo los distintos momentos del control de calidad en el texto. Sí, sí, o sea, y además por una cuestión, digamos, de dinámica de trabajo, de costos también, idealmente, digamos, y yo he trabajado en varios proyectos en los que se traduce, se corrige en etapa de corrección de estilo, se maqueta, se corrigen las pruebas, y todas estas personas que hacen estas etapas son distintas, pero es difícil que realmente se contrate a 3 profesionales distintos para estas etapas. Generalmente es un vaivén entre el traductor y un corrector. ¿Qué tanto prestigio tienen los correctores en Estados Unidos? ¿Qué tanto reconocimiento, prestigio tienen, respeto? Es como un mosaico de actitudes, porque gracias a la presencia en las asociaciones de correctores en inglés, y ahora también, bueno, entre nosotros que estamos creciendo, por ejemplo, ahora, si no vi mal, creo que ingresó Lilia O'Hara, que es una profesional fantástica que trabaja en una publicación periódica, y justamente gracias a la presencia de los profesionales que trabajan en periódicos y en editoriales, existe una conciencia de lo que es y, digamos, una especie de curiosidad, de interés, aunque no siempre la gente sepa qué y cuándo y cómo se necesita un corrector. Pero estamos trabajando porque se profesionalice la tarea, porque se reconozca, incluso a nivel impositivo, por ejemplo, porque tenemos en la clasificación de profesionales, estamos abogando porque se reconozca la tarea del corrector, sobre todo el corrector independiente. En California tenemos un proceso en este momento de verificación de empleo, con una ley que se llama AB5,
en la que apareció, seguramente ustedes han oído hablar de esto, apareció a partir de los conductores de Uber, y lo que se llaman trabajos temporarios, y realmente estamos abogando porque no, la corrección no es un trabajo temporario, no es una changa, como se dice en Argentina, o sea, un trabajo que uno hace en el mientras tanto, está esperando otro. Es un trabajo que requiere mucha formación, que requiere mucha atención, y bueno, estamos en ese proceso. ¿Qué es las dificultades mayores que has tenido, en las que te has enfrentado en Estados Unidos? En relación con el texto, no con otras cosas. Sí, no, en relación con, creo que en relación con el texto, al principio fue tomar conciencia de las diferencias y de que el español en Estados Unidos no es un español. A pesar de que a nivel oral, por ejemplo, bueno, en Argentina tenemos muchos acentos, pero existe una centralización, por lo menos hace, ya no sé, pero hace 20 años sí, la gente leía, podíamos leer periódicos y los periodistas escribían del mismo modo. Aquí no, aquí hay una diversidad muy grande y fue una realidad a la que me tuve que adaptar y que tuve que aprender, que realmente es muy enriquecedora también. Porque tienen todas las variantes lingüísticas allá, ¿no? No solamente todas las variantes lingüísticas que existen en Latinoamérica, sino que aquí, y a 20 kilómetros de mi casa, hay gente que habla español desde antes que se formara el estado de California. Claro. O sea, son hispanohablantes de las colonias de hace 200 años. Mexicanos. Entonces, traen un español que no es, digamos, dentro de la idea de que hay 3 anillos de expansión del español, ¿no? La colonización inicial, que también es un término que se está revisando, pero bueno, la llegada inicial del español en Centroamérica y el Caribe, la expansión hacia los virreinatos más grandes posteriores, y bueno, la tercera expansión hacia el sur, que nos toca, ese anillo le toca al Cono Sur en Argentina, Chile, Uruguay. Nosotros tenemos esos 3 anillos, y dentro de esos 3 anillos, una parte del español que es en Nuevo México, en Texas y en California, y también en Florida, aunque la población en Florida era mucho menor por cuestiones geográficas, que también existe. En esas capas también tenemos inmigrantes que vienen de países hispanohablantes, hablantes de lo que aquí llamamos hablantes de herencia, que son hijos de padres hispanohablantes que hablan español en su casa, o escuchan español en su casa, a veces no lo hablan, pero se manejan en inglés en el resto de sus tareas. O sea, hay una complejidad muy grande, y digamos, eso me llevó a defender el español desde el lugar de la gramática, no desde el lugar de la terminología o del vocabulario, porque justamente por la diversidad regional, por las distintas necesidades en distintos lugares, las palabras se inventan, se modifican, incluso se españolizan palabras en inglés. Eso no genera tanto problema como romper con la tradición gramatical, porque la gramática es realmente lo que nos permite comunicarnos. Entonces, yo desde mi lugar profesional lo que defiendo es la gramática del español para poder seguir comunicándonos desde Canadá y Estados Unidos hasta la Antártida, la punta sur de Argentina y España, ¿no? Oye, y otro también que tenemos, bueno, en Guinea, en Filipinas, o sea, lo que nos une en todos estos lugares de habla española es la gramática, y a eso nos estamos dedicando desde SEA. Claro.
Bueno, vamos a dejar también para ver las personas que están preguntando, a ver si hay preguntas desde antes después de que se presentaron, no sé. Bueno, Milena Rossi preguntaba qué implica el lenguaje claro. ¿Hay una definición específica? Creo que ya lo Sí, explicaste. la definición, en lenguaje claro existe una Federación Internacional de Lenguaje Claro que agrupa a, en este momento, 3 organizaciones que son la Asociación de Plain Language Internacional, Clarity, una asociación de lenguaje claro dedicada al lenguaje legal, y el Centro de Lenguaje Claro del Center for Plain Language en Estados Unidos. Y trabajamos con asociaciones en otros países. En este momento en Europa hay muchos países con un departamento de lenguaje claro dentro de los ministerios internos del país que fomentan el lenguaje claro. Y la federación se tomó el trabajo, digamos, de emitir esta definición, que es la comunicación en lenguaje claro, apunta a que el lector pueda encontrar, entender y aplicar con facilidad la información que se le presenta. Y para esto, además, conformamos un grupo de trabajo en el Comité Técnico 37 de ISO, que trabaja con normativas lingüísticas, y yo soy miembro del comité. Estamos desarrollando principios de lenguaje claro para estandarizar la aplicación del lenguaje claro. ¿Cuál es la norma, dices? La normativa va a estar en ISO, no tiene número todavía, pero el comité si quieren, digamos, ver información de lo que se está haciendo, es el comité TC37. Y les voy a poner, a ver si encuentro la dirección de la federación, y a través de la federación van a poder acceder a las organizaciones individuales que trabajan en lenguaje claro. Bueno, mientras lo anotas, lo buscas, te comento lo que dice Pablo Ruggeri. Dice, la interacción con el autor es una de las labores más importantes en la edición de un texto, y a veces una relación complicadísima. Efectivamente, decías, hay que tener también un buen bagaje de relaciones públicas, ¿no? Sí, a veces requiere de mucha diplomacia, pero realmente es un acercamiento que necesitamos hacer los correctores, que no somos los copistas medievales encerrados en el monasterio, y, digamos, abordar esa relación como realmente un trabajo en equipo. Hay autores y autores, es verdad, pero también, bueno, uno aprende a elegir tareas, a veces es inevitable, ¿no? Pero bueno, cuando en el caso de los correctores independientes, se puede aprender a decir que no cuando el trabajo va a generar una fricción innecesaria. Bueno, también en un principio es aceptar que eres, lo que decías hace un momento, que eres un colaborador y no eres una autoridad. De esa manera, ningún autor quiere tener un corrector que piensa que él es el que va a corregir, ¿no? Sino es una colaboración la que están haciendo para un beneficio del consumidor final. Entonces, también los conceptos cambian en la manera como se acerque uno tanto al texto como con las personas. Sí, absolutamente, y digamos, las tareas, los trabajos, digamos, proyectos de corrección que a mí más satisfacción me han dado es trabajar con autores que realmente, que generalmente son súper expertos en su tema, pero que también son muy humildes, y poder acercarme y decir, bueno, a ver, esto, tener que
modificar el flujo de la información, o tener que modificar la organización o la estructura, o tener que corregir cositas, digamos, más mecánicas de una coma, pero acercarnos como estamos trabajando en conjunto, y eso es, uno aprende muchísimo, y realmente el que gana es el lector final. Claro. Porque el texto es mejor. Y es para lo que todos trabajamos, ¿no? Desde el autor hasta el que lo produce finalmente. Una de las cuestiones de educación más, digamos, más recurrentes, es, sobre todo en profesionales jóvenes, no tanto por su edad, sino por su falta de experiencia, es justamente trabajar sobre este concepto de trabajo en conjunto y de la necesidad de no sobreeditar o sobrecorregir. No porque me marques más cosas en rojo, vas a ser mejor corrector. Claro. A veces cuanto menos cosas me marques, es mejor. Claro. No porque no vayas a corregir lo que se necesita corregir, sino porque en el ímpetu de querer mostrar que yo sé, me dedico a cambiar cosas que no necesitan cambiarse. Entonces, bueno, aprender esta disciplina de separar las preferencias, las diferencias regionales, aprender a escuchar, que a mí me pasa justamente en Estados Unidos, aprender a escuchar y a leer lo que, digamos, es común, es más frecuente en las audiencias finales, para decir, bueno, esta palabra no la hubiera elegido yo, pero sí funciona. O a ver qué quieren decir o cómo se usa, no es solamente, y esto va más, o sea, el corrector en definitiva es un mediador entre en el caso nuestro en español, ¿no? Las academias de la lengua y lo que dicen las academias de la lengua y el uso. Y uno tiene que, trabaja como mediador entre estas dos corrientes que, en definitiva, las academias a la larga recogen el uso, pero nosotros nos vemos obligados a recogerlo con mayor celeridad. Claro, porque es el pulso de la lengua, ¿no? Oye, Milena te avienta un torito, como decimos en México, no sé cómo digan en otras partes. Ella pregunta si en Estados Unidos hay una tendencia a una corriente a usar el lenguaje inclusivo o incluyente, como en español. Se supondría que como no tienen necesidad de duplicaciones, no tendrían ese problema. ¿Cómo lo resuelven? Los argumentos abundan, porque justamente hay gente que dice, entonces en inglés necesitamos lenguaje inclusivo, pero en español, como tienen doble género, no. Y al revés, también me dicen, bueno, en inglés no lo necesitamos, pero ustedes lo deben necesitar porque tienen doble género, o sea que las posturas son muy variadas. Justamente hoy estaba leyendo sobre una de las encuestas de Pew, de la empresa de sondeos, sobre el uso de Latinx, que es muy, muy restringido, y el público hispanohablante en Estados Unidos prefiere latino o latina. En general, el uso de la X aparece, por ejemplo, en este sondeo de Pew, aparece como un instrumento para declarar identidad, que lo emplea solamente la comunidad, los miembros de la comunidad que quieren identificarse de ese modo, y no el resto de la comunidad, pero es un tema que está en evolución, y que nosotros desde SEA estamos escuchando, atendiendo, y de vuelta, digamos, la decisión final, si tenemos que aconsejarle a alguien, es tener en cuenta más que nada
la gramática para la comprensión. Cuando la utilización de bifurcaciones, de distintas terminaciones, impide la comprensión, a pesar de querer ser inclusivo, realmente uno le está cerrando las puertas a la gente. Entonces pasa por ahí poder decir, bueno, cómo abrimos las puertas, abrimos todas las puertas en lugar de abrir una para cerrar otra. Sí, es un dilema todavía, ¿no? En el que seguiremos durante mucho tiempo. Pregunta Kena, si en inglés el término copy editor es equivalente al de corrector de estilo. ¿Cuál es la diferencia que hacen ustedes entre copy editor y proofreading? Sí, en general, copy editing es la corrección de estilo y proofreading es la corrección de pruebas. Entonces, ahí hay una serie de terminología, por ejemplo, line editor, substantive editor, entonces, que a veces se utilizan de la misma manera, otras veces no. Desde las asociaciones de correctores en general intentamos promover esta idea de 3 etapas, ¿no? Substantive o sustancial, a nivel de contenido, de trabajo de contenido, copy editing o corrector de estilo a nivel de atención a las normas editoriales, y proofreader, que sería el corrector de pruebas, que tiene que ver con la corrección final del texto por no haberte comido un acento, una coma, las cosas... Ortotipográfica, ¿no? La ortotipográfica en español. La ortotipografía, que no quiere decir eso, que uno nunca haga cosas que hace el otro en estas etapas, ¿no? Muchas veces en la corrección de estilo uno trabaja con cuestiones ortotipográficas también. Si hay una falta de ortografía, no es que yo como corrector de estilo no la voy a arreglar. No. Porque eso, por ejemplo, me piden que siga el manual de MLA o el Deusto o el APA o AMA. No, pero sí nos sirve a la hora de negociar muchas veces, decir, bueno, usted me dijo que yo iba a hacer una corrección de pruebas, pero este texto necesita otras correcciones. Claro. Entonces, le voy a tener que cobrar más. Claro. Porque la corrección de pruebas yo puedo hacer una cantidad de páginas por hora, y la corrección de estilo, la corrección sustancial, puedo hacer muchas menos. Claro. Entonces, es parte de como guía en la creación de especificaciones del proyecto. Claro, sí, por supuesto. Por eso es tan difícil el que se siga sosteniendo en estos grupos de Facebook cuánto se cobra por corregir con tantas palabras, porque no sabes cómo está el texto, no sabes en qué etapa, qué es el trabajo que vas a hacer, y sale uno perdiendo. Entonces, esa es el de determinar primero en qué consiste el trabajo para poder saber en qué etapa está y qué es lo que vas a cobrar. Un concepto a lo mejor interesante para los correctores interesados en digamos, el funcionamiento de estas cuestiones en Estados Unidos, es que a través de la traducción, que de vuelta se relaciona permanentemente con la corrección en español aquí, nosotros tenemos con el uso de herramientas de traducción, lo que se llaman memorias de traducción. La división de un texto, se cuentan las palabras del texto, y en el texto hay, y generalmente la división es en oraciones, a veces es en frases, podemos discutir y otro día charlar de esto, pero bueno, se cuentan las palabras, y a nivel de oración aparecen cuántas oraciones no estuvieron nunca traducidas, no están en la memoria de traducción, o sea, hay una equivalencia de 0, cuántas oraciones son parecidas y cuántas oraciones son iguales a lo que tenemos en memoria. A partir de ahí tenemos, o sea, parecido, ¿cuán parecido? Por ejemplo,
la doctora recetó tal medicamento, el doctor recetó tal medicamento, refiriéndose a un profesional en particular, ¿no es cierto? Bueno, hay un gran nivel de coincidencia. Sin embargo, si la oración de la que venía en inglés era en español, resultaba masculino y ahora nos resulta femenino, hay que hacer un cambio, hay que hacer una corrección. Entonces utilizamos esta terminología que se utiliza en traducción cuando se trabaja con memorias de traducción, que son, las palabras nuevas son sin equivalencia, o sea, es una traducción total que hay que hacer, que el corrector en este caso no haría. Las palabras que tienen similitud son semi-equivalentes, y las palabras totalmente equivalentes. Las totalmente equivalentes requieren corrección de prueba. Las semi-equivalentes requieren corrección de estilo y a veces un poquito de corrección sustancial. ¿Y hasta qué nivel? Porque a veces te vienen con un texto que hasta qué nivel hay coincidencia. Muchos, por ejemplo, correctores y traductores trabajan con un nivel de coincidencia del 95%. Otros trabajan con un nivel de coincidencia del 75% y en general ninguno baja del 60% porque ya el trabajo es tan grande que hay que hacerlo de vuelta. El problema en esos casos es cuando los textos son distintos. Cuando es una sola temática, más o menos lo mantienes, sí te puede ayudar, pero cuando es una gran variedad... sí, por supuesto que este tipo de tecnología se utiliza, digamos, hay una serie de variables que uno tiene que controlar, por ejemplo, la temática, muchas veces a nivel de, digamos, y como correctores muchos de ustedes podrían trabajar en un equipo de traducción en el que se tiene en cuenta no solamente la temática, sino a veces las preferencias del cliente, entonces hay distintas hojas de estilo y distintas memorias de traducción dependiendo del cliente. Si el cliente es una empresa muy grande, incluso dependiendo de los departamentos, a los que, por ejemplo, un colega que trabaja en Seattle, en Microsoft, una cosa es la traducción de Microsoft a nivel de desarrollo de ingeniería de software, y otra cosa es las traducciones que ellos hacen de material de contenido empresarial para, por ejemplo, las oficinas que tienen en España. Claro. Dos universos paralelos. Y entonces sí, se tiene en cuenta todo esto. Oye, Romina, te pregunta Zulay, ¿cómo se maneja en Estados Unidos la normativa y el autor para la corrección? Dice, ya que el corrector navega entre esas dos aguas. A ver, la normativa y el autor. Entiendo por esto que es. Vos querés saber si el autor... ¿Qué priva, no? ¿Qué gana, digamos? Toma una serie de decisiones. Digamos, la respuesta más corta es depende. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy corrigiendo una traducción para National Geographic, donde tenemos una serie de pautas editoriales claras, y el autor no las respetó porque es un contribuyente que de repente está escribiendo escribe un artículo por año, entonces no se las conoce estas pautas, yo tengo la obligación como corrector de estilo de una publicación de cumplir con las pautas de la publicación. Si hay alguna cuestión en la que puede haber discusión, bueno, se tiene que trabajar con el equipo editorial, con el gerente editorial, a ver si es una cuestión a dirimir, pero en general los autores muchas veces no conocen las pautas editoriales y uno tiene que, justamente es mi trabajo, decir, mire, no, aquí usted está haciendo una cita bibliográfica con las estipulaciones tales y son estas otras las que hay que usar. Aquí usted está usando comillas, pero la publicación utiliza cursiva.
y se lo presentamos al autor no como una cuestión de que alguien tenga que ganar o perder, sino que, bueno, estas son las pautas, son los parámetros para que todos ganemos. Entre los que se trabajan, claro. ¿Por qué? Porque el lector está acostumbrado, o sea, que el lector que va a la publicación por primera vez, por ahí no sabe, pero muchas de estas publicaciones son publicaciones a las que los lectores acuden recurrentemente. El lector está acostumbrado a esto. Bueno, pues es una manera de acercarnos al lector y de promover que vuelva, darle consistencia en el acceso al texto. Sí. Te pregunta Patricia Díaz, ¿cómo traducir entonces para cualquier hispanohablante en Estados Unidos? ¿Qué vocabulario escoger? ¿Cómo saber escoger la versión adecuada que todos puedan comprender, que proceda de donde proceda? Y pregunta también si hay cursos sobre este tema. Empieza a haber formación, pero no hay en este momento digamos, un lugar de referencia permanente, concreto. Sí tenemos el diccionario de estadounidismos desarrollado por la ANLE, por la Academia la Academia de Lengua Estadounidense, que sirve, pero un problema que tiene el diccionario de estadounidismos es que, bueno, no todos los términos se utilizan en todas las regiones. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, uno de mis alumnos del instituto es el primer director del Departamento de Traducción del Censo de Estados Unidos, que es, como ustedes a lo mejor saben, este año se está realizando y se ha extendido el censo poblacional, y en el Departamento de Traducción, para llegar a toda la comunidad hispanohablante, desarrollaron una traducción inicial y han formado gente para llegar a las distintas regiones. En los CDC, por ejemplo, la información que emiten los CDC, sobre todo con la pandemia, que ha sido necesario, o en situaciones de emergencia, con los huracanes, por ejemplo, con los incendios, es necesario llegar a una gran cantidad de población. Depende del tema, a veces es una discusión interna que tiene que haber en el equipo, una investigación, una pequeña investigación de qué es lo que se está utilizando, y a veces es necesario utilizar, ofrecerle al lector varios términos, porque no existe un término común. O sea que las soluciones son diversas, y es realmente no hay una solución que yo te diga, bueno, vos usaste este glosario y ya está. Claro. No. Cada texto es distinto. Te pregunta Adriana Grijalva si SEA tiene sedes en todos los estados de Estados Unidos o en dónde. Nosotros somos una asociación virtual, muy en consonancia con este año. Estamos conformadas como institución, como corporación sin fines de lucro en Oregon, que es el estado donde vive nuestra presidente, pero en este momento la junta directiva estamos en Oregon, en California, Florida, nos reunimos virtualmente, tenemos las reuniones de junta, son abiertas a nuestros miembros, porque queremos promover la transparencia. Hemos vivido como miembros en otras asociaciones la falta de transparencia y queremos realmente promover la participación. Así que hemos tenido reuniones mensuales, ahora vamos a hacer reuniones bimensuales, en las que vamos a tenerlo abiertos a los miembros. Vamos a hacer también mes por medio reuniones abiertas, y justamente empezamos virtualmente porque no tenemos una masa de gente necesaria para a lo mejor tener un lugar físico, y de hecho muchas asociaciones ya no tienen más que
no tienen un lugar físico donde se reúnen, sino que se realizan actividades en nuestra idea es realizar actividades cuando se pueda en distintos estados para poder convocar a gente local, pero es una asociación virtual. La dirección de tu página, Romina. De mi página, mira, ahora la pongo acá. Uh-huh. A ver si la escribí bien. ¿Por qué? Mientras te pregunto, dice Lili, ¿quiénes pueden pertenecer a la asociación ASEA? La asociación está abierta a todos los correctores que trabajen o tengan intenciones de trabajar con textos en Estados Unidos. Nuestra intención es justamente apoyar este trabajo de investigación, de atención a las diferencias en el español en Estados Unidos, porque vemos también como profesionales si hay que tenemos que adecuarnos a nuestro medio, a nuestra zona geográfica, y también nos sucede cuando las empresas exportan el trabajo y lo envían a distintos lugares de Latinoamérica o España, tenemos que hacer un trabajo muy minucioso de readaptación porque no se conocen las variaciones regionales, y o sea, yo les recomiendo que si quieren trabajar, que empiecen a leer medios en español en Estados Unidos, a interesarse por las publicaciones, los textos, los tweets que aparecen en español en Estados Unidos, porque eso da contexto para la atención al uso del idioma regional, que a veces, o sea, me ha pasado tener que negociar con profesionales que están fuera del país. No, porque esto la RAE dice tal cosa, o la Fundeo dice tal cosa. Sí, ok. La RAE dice tal cosa, la Fundeo dice tal cosa. Pero tenemos que, si vos usás solamente, tenés esa sola perspectiva, le estás cerrando la puerta a lectores que usan otra cosa. Entonces, no, este término no tiene esta acepción, y a veces incluso, digamos, es interesante ver que sí tiene esa acepción, incluso en el diccionario de la RAE o en el diccionario de María Moliner, y el profesional estaba simplemente limitado a su uso regional en su país, en su región. Entonces hay que abrirnos y ver y tener en cuenta que tenemos que estar permanentemente escuchando. Claro, uno de los lo que no se debe hacer, que es limitarte, porque solito te limitas y las posibilidades son muy grandes. Por supuesto que es difícil, y por eso es un trabajo en conjunto, por eso está muy bueno armar colaboraciones con gente en otros lugares, para decir, mira, me llegó este trabajo que corregí, pero va a ir, va a ir a tu zona, por ahí te lo doy a vos, y vos me das a mí cuando te llegue uno que tenga que ver con mi zona. Consultar, permanentemente consultar. Ahora se puede consultar por teléfono, por texto, por WhatsApp, por Facebook, por consultar. Bueno, yo te diría que antes hay que dudar. Lo primero es dudar, porque si no tienes dudas, no tienes nada que consultar. Si todo te lo crees, no hay nada. Entonces, primero hay que dudar de lo que se está viendo, buscar que sí efectivamente sea, y entonces ya empiezas a abrir tus conocimientos, ¿no? Sí, de hecho es uno de los consejos para la gente que empieza, es generalmente uno ignora ese llamadito, esa banderita que sube cuando estás corrigiendo, y dice, no, pero era así. En cuanto uno tiene esa sensación de duda, hay que dejarlo que venga a la superficie, verbalizarlo y tomar una decisión, consultar, investigar. Una vez que se toma la decisión también significa que uno tiene los fundamentos para explicar esa decisión, que eso es también muy importante, que poder explicarle al cliente
al autor, ¿por qué cambié esto? ¿Por qué agregué esto? Bueno, a mí me suena, no. No, no El es de texto no habla, no suena. Hay que fundamentar racionalmente. Y muchos autores y muchos pedagogos trabajan con el concepto de el oído del traductor, el oído del corrector, que como metáfora me parece fantástica, pero la verdad es que el texto no habla, las palabras no suenan, las letras representan